Hoy vengo a hablaros de un caso que ha pasado hace muy poquito en Elche, en España. Y es que resulta que un chico de solo 15 años asesinó a sus padres y a su hermano, y todo porque le castigaron sin jugar videojuegos. Y no solo eso, es que resulta que después de cometer el crimen, el chico estuvo 3 días conviviendo en la casa con los cadáveres de toda su familia. Y lo peor de todo es que no se arrepiente de nada. Pero antes de empezar con el vídeo, os invito a que os suscribáis a este canal porque está empezando y me viene muy bien vuestro apoyo, así que si os gusta este tipo de vídeos, el tipo de vídeos sobre casos de crímenes reales, suscribíos en el botón de aquí abajito y darle a la campanita en la opción de todas para que siempre os notifique YouTube cuando subo vídeo. Dicho esto, vamos con el vídeo. El día 8 de febrero de este mismo año, este chico de 15 años llega a su casa después del instituto y tiene una fuerte pelea con su madre por las bajas notas que estaba sacando. Resulta que al parecer este año había empezado a estudiar en un nuevo instituto, porque en el instituto anterior no hacían el tipo de bachiller que él quería hacer. Digo esto porque podría ser que esa bajada de notas fuera derivada de ese cambio de instituto, que a lo mejor el chico pues no se estuviera adaptando muy bien al nuevo centro. Pero lo cierto es que lo que se está diciendo es que esa bajada de notas, que fue lo que desencadenó esta discusión con la madre, fue a causa de su adicción a los videojuegos, en concreto al Fortnite. Esta pelea con la madre tiene lugar sobre las 5 de la tarde y acaba con que le castigan sin jugar videojuegos. En ese momento el chico se va a su cuarto y empieza a pensar, empieza a recapacitar qué es lo que puede hacer ante esta situación y decide coger la escopeta de su padre, el cual la tenía guardada bajo llave. El chico coge la llave, abre el armario donde su padre guardaba la escopeta y se dirige a la cocina donde se encontraba la madre. Quiero recalcar para que veáis la mente fría de este chico, ¿vale? Que por lo que tengo entendido, este tipo de escopeta que utiliza es una escopeta que permite que tú le pongas varios cartuchos, ¿vale? Entonces tú le puedes poner varios cartuchos y disparas varias veces sin tener que recargar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este chico no sabía poner varios cartuchos en el cargador. Él solo sabía colocarlos de uno en uno. Entonces, cada vez que va a hacer un nuevo disparo, tiene que vaciar la escopeta, volverla a cargar, cerrarla y disparar. Pues una vez en la cocina, dispara a su madre con la escopeta por la espalda. La madre cae herida de gravedad al suelo y entonces él, como os digo, con toda la mente fría, abre la escopeta, pone el siguiente cartucho, recarga y le dispara rematándola. En este momento el hermano pequeño, que tan solo tenía 10 años de edad, estaba en su cuarto y escucha los tiros. Entonces el niño sale corriendo de su cuarto para ver qué estaba pasando y llega a la cocina y se encuentra a su madre en el suelo sangrando y a su hermano con la escopeta en la mano. Así que el hermano pequeño, ante esta escena, decide salir corriendo. El hermano mayor, al ver que el pequeño iba a dar la voz de alarma y iba a delatarle, decide dispararle por la espalda. Después de esto, el adolescente de 15 años se queda en la casa esperando hasta que llegue el padre de trabajar. El padre llegaba sobre las 9:30 de la noche. Recordad que esto ocurrió sobre las 5 de la tarde, o sea, lo que quiere decir que este chico estuvo casi 5 horas, hasta las 9:30 que llega el padre de trabajar, esperándolo con la escopeta y con los cuerpos aún de su madre y de su hermano fallecidos en la casa. Sobre las 9:30, como os digo, llega el padre del trabajo y nada más abrir la puerta, el chico le estaba esperando. Y con la propia escopeta del padre le dispara y el hombre cae al suelo herido de gravedad, pero continúa con vida. En ese momento el padre, herido por el disparo, intenta dialogar con el chico y le pregunta que qué está haciendo. Como os digo, el chico tiene la sangre fría de mientras su padre está en el suelo herido y preguntándole qué está pasando, qué está haciendo. Él de mientras vuelve a cargar la escopeta porque, como os digo, solo sabe poner un cartucho cada vez que va a disparar. Vuelve a cargar la escopeta y dispara 2 veces más al padre, hasta que acaba con su vida. Os voy a leer un trocito de la declaración que este chico ha hecho ante la policía porque evidentemente ya le han pillado.
y vais a alucinar con la frialdad con la que cuenta los hechos. Dice: me dijo que era un vago, que ya estaba bien y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación, me puse a pensar y cogí la escopeta. Disparé 2 veces a mi madre cuando estaba en la cocina, un tiro por la espalda y luego la rematé. Mi hermano intentó escapar, pero salí detrás de él y lo cacé antes. Esperé a mi padre 4 o 5 horas y le disparé al llegar. Me quedé sin saber qué hacer y decidí llevar los cuerpos al cobertizo. Los he matado a los 3, a papá, a mamá y a mi hermano. Papá fue el último. Vino de trabajar y yo estaba esperándole con la escopeta. Le disparé. Cuando ya le había pegado 2 tiros, me dijo: ¿qué estás haciendo? Y me repitió: ¿qué estás haciendo? Le estuve esperando 4 o 5 horas y antes había disparado primero a mi madre. Cómo actuó después de esto el adolescente es algo que tiene totalmente sorprendidos y conmocionados a los investigadores. El chico habría cargado uno a uno los cadáveres de sus familiares y los habría trasladado a un cobertizo que hay en el exterior de la casa. Allí apiló los cuerpos uno encima de otro y cerró el cobertizo. Y después cenó, se dio una ducha y limpió toda la escena del crimen. Como os he dicho al principio del vídeo, el chico estuvo 3 días conviviendo en la casa junto con los cadáveres de toda su familia, que, como os digo, estaban escondidos en ese cobertizo, apilados uno encima de otro. Pues estos 3 días los dedicó exclusivamente a jugar videojuegos. ¿Por qué? Pues porque él sabía que en algún momento, tarde o temprano, le iban a acabar pillando y en el momento que lo pillaran lo iban a encerrar y iba a estar una temporada sin jugar videojuegos. Es más, se inventó una excusa para poder justificar el por qué los padres estaban faltando al trabajo y el hermano al colegio, y que así la gente tardara más en sospechar si les había pasado algo. Para ello, cogió el móvil de la madre y empezó a contestar mensajes haciéndose pasar por ella para que nadie sospechase de lo sucedido. Además, el chico, haciéndose pasar por su padre, llamó al instituto diciendo que toda la familia se había hecho un test de antígenos y como habían dado positivo en COVID, pues iba a estar unos días sin ir a clase. Como os digo, todo esto pasó el martes 8 de febrero y estuvieron sin pillarle hasta el viernes de esa misma semana, cuando el chico se cruzó con una vecina. ¿Qué es lo que pasa? Esta vecina llevaba varios días sin ver a los padres y le pregunta al chico que si les había pasado algo, si estaba todo bien. Y él, con total frialdad, le responde que los ha matado. En ese momento la vecina, un poco preocupada, llama a una tía, a una hermana de la madre de la familia, para preguntarle si sabía algo, si estaba todo bien e informarle de lo que el chico le acababa de comentar. La tía, que llevaba varios días intentando contactar por teléfono con la madre, pero no le cogía el teléfono, evidentemente, pues decide presentarse en la casa para ver qué ocurre. Y una vez en la casa se encuentra con esta situación dantesca y es la propia tía quien alerta a las autoridades. Como os digo, el menor fue capturado el viernes de esa semana y dio su declaración a la policía ante la Fiscalía de Menores. Y es que, claro, al tener 15 años y ser menor, no se le aplica la misma ley que si fuera adulto. Que si tuviera menos de 14 años, ni siquiera se le podría juzgar, sería inimputable. Pero al ser mayor de esta edad, porque él tiene 14 años, sí que se le puede juzgar, pero no con la ley de los adultos, sino con la ley del menor, que en estos casos sí que puede ser condenado, pero no a prisión, sería condenado a internamiento en un centro de menores, lo que comúnmente se conoce como un reformatorio. Es más, a pesar de haber cometido algo tan horrible como matar a sangre fría a toda tu familia, a este chico como máximo le pueden caer 5 años de internamiento en un centro de menores y 3 de libertad vigilada. Este caso recuerda mucho al caso del asesino de la katana, el cual también asesinó a sus padres y a su hermana pequeña, la cual tenía síndrome de Down. Y también se decía que lo había hecho inspirado o por culpa de los videojuegos. En concreto era del Final Fantasy. Que esto se decía porque el personaje del Final Fantasy usaba una espada, creo que era un sable,
y este chico hizo lo que hizo con una katana, de ahí el nombre del asesino de la katana. Y además porque el pelo que llevaba el chico era parecido al del protagonista del videojuego. Que si queréis algún día os puedo traer ese caso al canal porque fue un caso que conmocionó e indignó bastante a toda España. ¿Y esto por qué? Porque fue el primer caso que se juzgó con la ley del menor. Y por eso a este chico también solo lo internaron en un centro de menores. Es más, es que resulta que hubo otro caso de dos chicas que también eran menores y eran admiradoras del asesino de la katana, hasta el punto de enviarles cartas de amor. Pues cuando pasó esto, cuando el asesino de la katana cometió el crimen y todos los periódicos estaban muy indignados porque se le estaba aplicando la ley del menor y iba a ir, pues eso, 5 años a un reformatorio y ya está, entonces estas chicas empezaron a estudiarse la ley del menor, porque también eran menores, para urdir un plan y asesinar a una amiga. Y básicamente se estudiaron la ley para saber cuántos años podrían caerles y pues qué iban a hacer en un centro de menores. Además de que estas chicas se prepararon la coartada con horas y minutos, o sea, hicieron como un guión de a tal hora estábamos en tal sitio, a tal hora en tal sitio, para intentar que la policía no las pillara. Que es otro caso del que si queréis también puedo hablar en este canal. Ya por último, en el caso que hemos visto hoy, en el del chico este de 15 años de Elche que ha asesinado a sus padres y a su hermano, pues como os digo, muchísimos medios, al igual que en el caso del asesino de la katana, lo están achacando a los videojuegos. Lo típico de es que los videojuegos te hacen ser una persona agresiva. Y no, los videojuegos no te hacen ser agresivo o violento. Por ejemplo, yo he jugado videojuegos toda mi vida, mis hermanos han jugado videojuegos toda su vida y en ocasiones nos han castigado sin jugar videojuegos y yo no he cogido la escopeta de mi padre, que por cierto también tiene permiso de armas y tenía una escopeta en casa, yo no he cogido la escopeta de mi padre y me he puesto a matar gente. E igual que yo, los millones de chavales que juegan videojuegos y en alguna ocasión les habrán castigado sin jugar y tampoco se han puesto a matar a nadie. Yo personalmente, y analizando todo esto, lo veo más bien como que el chico lo ha hecho por adicción, ¿vale? No porque el videojuego en sí, que jugaba al Fortnite, le haya hecho ser una persona violenta, porque hay muchísimos millones de personas que juegan Fortnite y no son así, no cometen este tipo de crímenes. Lo que yo creo que ha pasado aquí es como cuando a alguien le quitas la droga. Si tú a un drogadicto le quitas la droga, es probable que se te ponga violento, pues la droga para este chico parecía ser los videojuegos. Y él, al ver que se podía quedar sin esa droga, al ver que le iban a castigar sin jugar, pues hizo lo que hizo. Es más, es que como os digo, estuvo esos 3 días jugando videojuegos porque sabía que en el momento que le atraparan ya no iba a poder jugar más y aprovechó todo ese tiempo para jugar lo máximo posible. De todas formas, esto lo analizará un psicólogo, por si acaso este chico tiene algún tipo de trastorno psicopático, porque como os digo, no se arrepiente de absolutamente nada, ¿vale? Del único que le entra un poco así de sentimiento cuando habla es de lo que le hizo al hermano, pero frente a los padres, arrepentimiento cero. Entonces, a pesar de que un psicólogo tiene que analizar el perfil de este chico, mi opinión en base a lo que he visto es lo que os digo, no lo hizo porque los videojuegos le hayan vuelto violento, sino por la adicción que él tenía a los videojuegos, porque sentía que le estaban quitando pues su droga. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decidme en comentarios si queréis que os traiga el caso del asesino de la katana o de estas dos chicas que eran fans de él. Y nos vemos en el próximo vídeo.